Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de Python. En este video vamos a comenzar a trabajar con un nuevo paradigma de programación que es la programación orientada a objetos. Así que vamos a hacer este primer video introductorio para entender algunos conceptos claves y luego comenzaremos con la programación. Lo primero que tenemos que saber es lo que es una clase. Una clase es como si fuese una plantilla o modelo para crear a partir de ellas ciertos objetos. Esta plantilla, que es la que va a contener información, características y capacidades, nos va a poder permitir crear objetos a partir de ella. Cada objeto que se crea va a estar agrupado en esa misma clase y cuando nosotros creamos un objeto se llama instanciar. Los objetos son creados, como dijimos, a partir de una clase. Es decir, que si no existe una clase, nosotros no podemos instanciar objetos. Cada objeto va a tener atributos y métodos. Los atributos son cierta información del objeto y los métodos son acciones que permiten modificar el estado del objeto, algún atributo o modificar otros objetos de la clase. Por lo tanto, los atributos pueden ser asignados al momento de la declaración o tener valores por defecto. En sí, un atributo representa las características de un objeto. Y los métodos representan funciones, es decir, que son acciones realizables por el objeto en cuestión. Entonces, veamos un ejemplo. Vamos a suponer, voy a traerme aquí el lápiz, que nosotros creamos una clase que se llama persona. O sea, creamos la clase persona. ¿Sí? Imaginemos que esto es básicamente las características de una persona. Esta clase va a tener ciertos atributos, que como dijimos, los atributos van a ser las características. Entonces, ¿qué características puede tener una persona? Vamos a suponer la edad, el nombre, la altura, la nacionalidad, vamos a suponer, por ejemplo, residencia, decir dónde vive. Podríamos pensar también en sus estudios, en su trabajo. Bueno, y así un montón de características, ¿sí? Cualquier característica que se nos ocurra de persona, a estas características se los llaman atributos. Y luego esta persona, o cualquier persona, puede realizar acciones. Y las acciones, recordemos, se llaman métodos. Por ejemplo, podría ser, vamos a suponer, caminar, correr, estudiar, cumplir años, etc. Entonces, si nosotros pensamos esto, por ejemplo, estudiar, si la persona estudia, va a modificar uno de sus atributos, que sería la sección de estudios, y posiblemente también la de su trabajo. Si nosotros cumplimos años, lo que se va a modificar acá, por ejemplo, es la edad. ¿Sí? Entonces podemos ver que los métodos pueden modificar atributos de la clase. Pero, digamos, así por sí solo no significa nada, sino que nosotros tenemos que crear un objeto de la clase persona y brindarle las características. Por ejemplo, podríamos poner que una persona, vamos a imaginar Carlos, tiene, vamos a suponer, 50 años, mide 1,70, es argentino, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Y después, si Carlos hace alguna de estas acciones, como caminar, o correr, o estudiar, o cumplir años, va a modificar alguno de sus atributos. Puede modificarlos como no, pero como habíamos dicho antes, si por ejemplo cumpleaños, ya no va a tener 50, sino que ahora va a pasar a tener 51. Y así sucesivamente. Muy bien, esto es lo que queremos dejar claro en este video. Es importante entender lo que es una clase,
entender lo que es un atributo, entender lo que son los métodos y entender lo que es un objeto instanciado de una clase, que en este caso sería esta persona 1, por ejemplo, un objeto de la clase persona. Entonces, entendiendo eso, va a ser mucho más fácil poder trabajar con clases. Y van a ver que nuestros programas van a ser mucho mejores a los que nosotros veníamos haciendo, ya que nos va a dar un orden y una claridad que nos van a ayudar a tener programas más complejos. Vamos a encontrarnos en el próximo video donde comenzaremos a programar con orientación a objetos.